Hola estudiantes, en esta mini clase narrada vamos a continuar nuestro recorrido por la literatura medieval española, pero ahora vamos a pasar a un mundo muy marcado por la am, oralidad, los juglares y la épica a, a otro tipo de producción literaria, ¿no? Que es el mester de clerecía. Em, Nos interesa comprender que cambia cuando la literatura medieval empieza a asociarse con autores cultos, ¿no? Con formación clerical, con una intención didáctica y con una forma poética mucho más regular, ¿no? También vamos a introducir en este módulo a uno de los escritores y figura fundamental del Mester de Clerecía, que es Gonzalo de Berceo. Es uno de los primeros autores de nombre conocido en la literatura española. A través de él vamos a ver cómo la literatura medieval no solo entretiene o conserva memoria, sino que también enseña, persuade y organiza una visión religiosa del mundo, ¿no? Eh, Comenzamos aquí, pasamos ahora del módulo 1 al módulo 2. Podríamos decir que es un puente entre la juglaría y la clerecía y la lectura medieval, ¿no? Entonces, para comenzar, quiero que veamos este tema como una continuación, ¿verdad? De lo que ya hemos estudiado. En el módulo 1 trabajamos con la épica, con la oralidad, con la función de los juglares, con las formas líricas que estaban relacionadas con la música y la voz. Ahora vamos a observar otra dimensión de la literatura medieval, que es el mester de clerecía, eh, que nos lleva a una producción más culta, ¿no? Más regular y con una intención didáctica muy clara. Eh, Esto no significa que una forma sustituya completamente a la otra, ¿no? Tienen que tener esto claro. En la Edad Media conviven diferentes modos de crear la literatura, ¿no? Transmitir y recibir. Lo que cambia aquí es el tipo de autor, el tipo de forma poética y el propósito central de muchos de los textos. Comenzamos con el mester de clerecía y la palabra mester significa oficio o arte. Es decir, cuando hablamos del mester de clerecía estamos hablando de una manera particular de hacer literatura. La palabra clerecía nos lleva a autores con formación letrada eh, o clerical, pero no debemos pensar únicamente en sacerdotes, ¿no? Eh, en el sentido estricto de la palabra, sino en personas vinculadas con el saber escrito, con la educación religiosa y con una cultura de libro, ¿no? La diferencia aquí es muy importante, es que estos autores quieren mostrar el dominio de la forma, ¿no? No están improvisando pues una narración oral, están construyendo una obra cuidadosamente organizada y además pues tiene una intención muy clara, ¿no? Que es enseñar y moralizar y transmitir una enseñanza religiosa o
acercar al público a ciertos saberes, ¿no? Conocimiento mediante relatos atractivos, en oposición al anterior que era más entretenimiento, ¿no? Vamos a hacer una comparación de los dos, del Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía, y así esta comparación nos va a ayudar a orientarnos, ¿no? El Mester de Juglaría está mucho más vinculado con la recitación, la memoria oral, el público y la épica, ¿no? Pensamos en juglares que transmiten relatos y que mantienen la atención de una audiencia, ¿no? Y el Mester de Clerecía, en cambio, pues se relaciona con autores de formación culta, con la escritura y con una intención didáctica, ¿no? Ahora bien, no quiero que pensemos en estos dos mesteres como mundos completamente separados. También hay un contacto entre ellos. Un autor culto como Berceo puede utilizar una lengua accesible, ¿no? y recursos narrativos atractivos para llegar a un público más amplio, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos sería o está en el modo de construir la obra y en la conciencia formal que aparece el texto, ¿no? Eh, Aquí tenemos algunos rasgos característicos del Mester de Clerecía. Eh, por ejemplo, em, el cuadernavía es una de las marcas o rasgos más característicos, ¿no? Del Mester de Clerecía, y en términos generales consiste en estrofas de 4 versos, como pueden ver aquí, ¿no? Y alejandrinos con la misma rima consonante. Entonces, alejandrinos son versos de 14 sílabas, ¿no? Pero no quiero que se queden únicamente con la definición. Miren el ejemplo, ¿no? Eh, Voy a leer la estrofa. Dice: quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, sanón so tan letrado por fer otro latino, bien valdrá como creo un vaso de bombino, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Y es que Berceo expresa el deseo de escribir en román paladino, es decir, en una lengua clara, accesible, comprensible, más cercana al pueblo. Entonces, eh, ¿qué tensión aparece aquí? ¿Qué tensión? Bueno, una posible respuesta es que Berceo escribe desde una cultura letrada y culta, pero quiere llegar a un público más amplio. Su forma es regular y artística, pero su lengua busca ser accesible al público, a extender al lector. Esa tensión entre cultura culta y comunicación clara será fundamental para entender su obra, ¿no? Entonces, pasemos ahora a Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es una figura, como ya les comenté, muy importante dentro de la literatura castellana, porque suele presentarse como el primer poeta castellano de nombre conocido. Esto ya marca una diferencia con muchos textos épicos o tradicionales donde la autoría suele ser anónima o difícil de precisar. Berceo aparece vinculado al mundo monástico y a la cultura
literatura religiosa. Sus obras tienen una función didáctica, clara, enseñan, ejemplifican y orientan la conducta del lector o del oyente. Pero lo interesante es que no escribe de una manera inaccesible, ¿no? Al contrario, busca comunicar contenidos religiosos a través de relatos memorables, ¿verdad? Eh, comprensibles, atractivos. Por eso Berceo no permite pensar en la literatura medieval como un espacio donde se cruzan autoría, enseñanza, religión y estrategias narrativa, ¿no? Aquí está lo que ya habíamos hablado de su forma favorita, Roman Paladino, y es muy útil para entender a Berceo. Él nos está escribiendo en latín. Él no está escribiendo en latín para un pequeño círculo especializado, está utilizando una lengua romance que pueda ser comprendida por el público más amplio. Pero eso no significa que su poesía sea simple o descuidada, al contrario, combina, como ya dijimos antes, una forma muy regular, utiliza la cuadernavía con una lengua que busca claridad, ¿no? Luego tenemos aquí la obra más conocida de Berceo, que es Los Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Estos relatos se centran en la intervención de la Virgen María a favor de sus devotos, ¿no? Eh, para leerlos nos conviene observar la estructura, ¿no? Y aquí está la estructura, ¿no? El problema, devoto en crisis, intervención de la Virgen, resolución y enseñanza, ¿no? Luego pasamos a cómo leer un milagro. Cuando lean un milagro de Berceo, comiencen por identificar el problema inicial, si hay una falta, un peligro, una enfermedad, y después observen quién necesita ayuda y qué relación tiene el personaje con la Virgen, ¿no? Luego se pueden preguntar cómo ocurre la intervención mariana, quién cambia, que se salva, que se restaura, y finalmente intenten formular la enseñanza. No basta con decir que la Virgen María hace un milagro, eso es un resumen, ¿no? Yo lo que quiero es que comiencen a analizar, a interpretar, ¿no? Que es lo, eh, lo que va a movernos en este curso. Luego, una posible respuesta es que a esta pregunta, ¿por qué un autor culto utiliza relatos sencillos y atractivos para transmitir una enseñanza religiosa? Bueno, pues busca enseñar mediante la narración, perdón. El relato capta la atención, facilita la memoria y convierte una doctrina religiosa en una experiencia concreta que el mundo puede comprender y recordar, ¿no? Entonces, para cerrar, tenemos estas tres preguntas para reflexionar. No, obviamente no quiero que las contesten ahora, pero quiero que las mantengan presente, ¿no? Y en este módulo vamos a seguir practicando una lectura que no se queda únicamente en el resumen, ¿no? Sino que se observa la forma, el contexto, la función y las estrategias narrativas. Bueno, esto es todo por hoy de la mini clase narrada, así que nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias.